Hola mis amigos, bienvenidos a 10 preguntas. Somos un ministerio laico adventista de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proclamar el último mensaje de un Dios amoroso y justo a un mundo que perece. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato: ir y predicar el Evangelio a toda nación, pero también nos ha dejado un mensaje para el fin. Y este mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, donde surgen 3 ángeles con un solo mensaje: la verdadera adoración y la lealtad a Dios. Un mensaje que nos habla de juicio, pero también un mensaje amoroso que nos llama a volver a nuestro buen Dios. Este mensaje debe ser predicado porque inmediatamente después aparece en las nubes de los cielos nuestro amado Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Amén. Por eso, mi querido, mi querida, este ministerio quiere aportar un pequeño granito en la proclamación de este bello mensaje. Mi hermana Ivette Amel, Hola amigos, y este servidor Gerardo Contreras queremos estudiar la palabra de Dios junto con usted, invitarlo para que podamos descubrir las preciosas verdades que Dios nos tiene guardadas en este maravilloso libro, la Santa Biblia. Y queremos prepararnos para ese momento, para ese gran encuentro de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, y nosotros queremos estar allí y deseamos que usted también lo esté. Este mundo tiene que pasar por serias dificultades, está profetizado, pero solamente aquellos que hayan hecho provisión en Dios podrán ser tenidos por dignos de soportar la prueba. Por eso, mi querido, mi querida, la palabra de Dios nos llama a que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. amén. Y ese mensaje debemos proclamarlo a un mundo que perece. Mi querido, mi querida, nuestra gran comisión es ir y predicar el Evangelio, pero también debemos estudiar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debiéramos saber para no caer y ser entrampados en el engaño. Es por ello que nosotros le invitamos a usted a que pueda mandarnos sus dudas, sus inquietudes, para que nosotros podamos estudiarlas, sus preguntas, y nuestra hermana Ivette y este servidor le contestaremos con la Biblia sus interrogantes, para que usted pueda crecer en conocimiento. Y en la palabra de Dios nos muestra que Dios, cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos con humillación, Él se deja ver y está dispuesto a otorgarnos su perdón. Este pueblo, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, debe arrepentirse, debe hacer las paces con Dios. Por eso debemos buscar a nuestro buen Dios con espíritu de humillación, con espíritu de arrepentimiento, pedir perdón por nuestros pecados, arreglar nuestras cuentas con nuestro buen Dios, y Él está más que dispuesto a perdonarnos. 10 preguntas está para servirle, mi querido, mi querida. Estamos para poder ayudarle a usted y ayudarnos a nosotros, para prepararnos para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo pronto en las nubes de los cielos. Puede escribirnos a la dirección de correo 10preguntas@hotmail.com, que nosotros le contestaremos. Gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Amén. Bienvenidos amigos y amigas a otra emisión de este su programa 10 preguntas sobre la Biblia. Reciban nuestro saludo caluroso, fraternal en Cristo Jesús de estos sus servidores, el hermano Gerardo Contreras. Hola mis amigos. Y quien les habla, Ivette Amel. Les invitamos, amigos, a que tengan a la mano su Biblia para el desarrollo del tema de hoy. Es muy importante que ustedes mismos vayan verificando con la Biblia en mano los versículos
y los capítulos de la Biblia que acá nosotros leemos, para que usted mismo compruebe por sus propios ojos la verdad. En el día de hoy estaremos desarrollando un tema muy relevante, de mucha importancia. Se titula Lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Hay personas que se sienten asustadas cuando le tocan este tema del juicio. Ay, no hablen de eso. Es más, hay muchísimas iglesias y denominaciones donde este libro o este tema no se toca. Solamente hablemos del amor de Dios. Pero Dios es un Dios justo. Él tiene que aplicar justicia. Él tiene que hacer un juicio a un mundo impenitente. Es una realidad que no podemos pasar por alto. Y muchas personas dicen, no, el Apocalipsis no lo tocan. Tocan todos los libros del Nuevo Testamento, los estudian y hasta se los aprenden, pero el Apocalipsis no, porque el Apocalipsis da miedo. Pero sí, el Apocalipsis es la revelación que le dio nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y es una revelación para nuestro tiempo. Tenemos que conocerlo, tenemos que estudiarlo. Además, es un mensaje de amor que Dios tiene para nosotros. Pasemos entonces al desarrollo del programa de hoy. La primera pregunta dice así: ¿sobre qué hará Dios el juicio? Así es, mi querida hermana Ivette. Dios, en sus diferentes atributos, se nos ha dado a conocer también como un Dios justo. La justicia es un atributo de Dios. Dios no puede, en su palabra lo ha demostrado, llamar las cosas por otro nombre. Dios llama al pecado pecado, llama a la verdad verdad y a la mentira mentira. Eso es ser justo, ser ecuánime. Y en el juicio en el que Dios ha reservado a toda la humanidad que tiene que comparecer ante Él, se manifestará su justicia. ¿Pero en base a qué? Vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, que dice lo siguiente. En el libro de Eclesiastés, en el último versículo del libro, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué significa esto, mi querido, mi querida? Dios tiene registros en el cielo. Tú, mi amigo, tú, mi amiga, nosotros tenemos un registro en el cielo. La palabra de Dios lo dice. Hay libros con mi nombre, con tu nombre, y todo eso se anota. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones están anotadas en ese registro. Y va a llegar un momento en que nuestra vida tiene que ser juzgada por esos registros, por todo lo que nosotros hayamos hecho y dejado de hacer en nuestra vida. Dios tiene que manifestar un juicio, y Dios debe manifestar un juicio en justicia. Dios ha sido acusado de ser un juez injusto, de ser un Dios injusto, de ser un soberano que no conoce la justicia, que es parcial. Y Dios debe demostrarle al universo y a nosotros mismos que Él es justo, y siempre lo será. Ahora pasemos, hermanos, a la pregunta número 2, que dice así: ¿cuántos comparecerán ante el juicio? El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos dice una respuesta con respecto a esta pregunta: ¿cuántos comparecerán? Buscamos en nuestra Biblia, segunda de Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios 5:10, que dice así, segunda de Corintios 5:10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios ha decretado un día de juicio.
y todos debemos comparecer ante Él. Y que sea decretada justicia de parte de Dios, según lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida. Está escrito en la palabra. Y Dios ha mencionado que hay un juicio. Y a la verdad, mi querido, mi querida, hoy estamos en el tiempo de un juicio. Si estudiamos los antecedentes bíblicos, las historias bíblicas previas a los juicios que Dios ejecutó a diferentes naciones, incluido el mismo pueblo de Israel, que fue juzgado, Dios siempre ha decretado que la justicia de Dios se debía manifestar cuando la maldad y el pecado llegaban a un cierto nivel en que Dios tenía que obrar. Lo vemos con los antediluvianos, lo vemos con las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, lo vemos con la ciudad de Nínive, lo vemos con el pueblo de Israel en diferentes etapas, cuando fue destruida en la época de Daniel, en la época de Ezequiel, Jeremías, los tres profetas que eran contemporáneos. Había un juicio que tenía que decretarse y se decretó. En la época de Jesús también hubo otro juicio a esa nación. Fue un juicio definitivo. Y al final del tiempo, en esta época, mi querido, mi querida, Dios ha decretado también que iba a haber un juicio. Y ese juicio es en el que todos debemos comparecer. Ahora pasamos a la pregunta número 3, que dice así: ¿quién es el juez? Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el libro de Juan capítulo 5, Juan 5, 22, dice lo siguiente: el Padre, lo dice el Señor Jesucristo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, quien va a ser nuestro juez y nuestro abogado. Es nuestro Señor Jesucristo. Él va a ser juez. El Padre ha decretado que el juicio se lo dé. El Padre decretó que el juicio sea dado al Hijo. Y nosotros tenemos que comparecer ante Cristo por medio de los registros que existen en el cielo, donde están anotados todos nuestros actos, sean buenos o sean malos, que hayamos hecho en nuestro cuerpo. Pasamos ahora a la pregunta número 4, que dice: ¿dónde están registradas nuestras acciones? Dijimos que la Biblia menciona sobre libros. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, donde está mencionado este tema, Apocalipsis capítulo 20 dice lo siguiente. Versículo 12 dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La Biblia habla de más de un libro en los cielos. El libro de la vida, el libro de las obras, donde están registrados todos nuestros actos. Y nosotros seremos juzgados por esos libros. En esos libros, mi querido, mi querida, está la verdad. Todo lo que hemos hecho, dicho, está registrado ahí. No hay nada añadido y no hay nada quitado. Y de acuerdo a ese registro, debemos comparecer ante el juicio, ante el trono de Dios, para dar razón y cuenta, según lo que está escrito. Estimados amigos y amigas, les recordamos nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com, donde usted puede escribirnos y comentarnos cuál es su duda, cuál es su inquietud acerca de cualquier tema de la Biblia, que con gusto le estaremos respondiendo y estaremos en lo posible desarrollando un programa con el tema en referencia. Ahora pasamos a la pregunta número 5, que dice así:
¿quiénes son los testigos? En el libro de Mateo, en el capítulo 18, encontramos esta respuesta. Mateo 18:10 dice lo siguiente: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los testigos presenciales de cada uno de nuestros actos son los ángeles. Los ángeles de Dios son testigos de la vida que llevamos nosotros, sea para agradar y servir a Dios, o sea para agradar y servirnos a nosotros mismos y al mundo. Y todas las cosas que están escritas en los libros, ellos serán testigos. Será un juicio imparcial, en completa justicia, para revelar un atributo del que se le acusó a Dios que no lo tenía, que no era justo. Y Dios es justo y mostrará su justicia en la persona de su Hijo, a quien Dios le dio el juicio, según todos los actos escritos en los libros, y como testigo a los ángeles. Ese es un juicio del cual nosotros debiéramos tener mucha reverencia y tener cuidado cómo vivimos, cómo obramos, las palabras que decimos. Mi querido, mi querida, lo que hacemos tiene una repercusión no solamente en nuestro entorno inmediato, sino para la eternidad. Dios nos llama a que tengamos comunión con Él, que volvamos a Él, que regresemos a Él, para que podamos ser salvados eternamente. Dios nos llama con amor indecible y misericordia, porque todavía tenemos el tiempo de gracia, el tiempo del perdón, el tiempo de poder hacer las paces de nuevo con Dios. Va a llegar un momento en que ese tiempo se habrá acabado. Y ese tiempo sabemos que está muy pronto. Debemos hacer las paces con Dios ahora, pronto, para que seamos tenidos por dignos y con los ángeles como testigos de que queremos servir a un Dios justo, soberano, misericordioso, bueno en gran manera. Pasamos a la pregunta número 6, que dice así: ¿quién es el abogado? Dijimos que nuestro gran juez es el Señor Jesucristo, pero Él también murió por nosotros. Y Él también puede ser nuestro abogado ante una ley que nos puede condenar o nos puede hacer justos si le tomamos a Él como nuestro sustituto. En 1 de Juan, en el capítulo 2, dice lo siguiente. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si nosotros realmente queremos servir a Dios, pero en nuestra naturaleza pecaminosa, débil, pecamos, tenemos un abogado, nos dice, que nos pueda defender si nos allegamos a Él en confianza y fe, creer que su sacrificio a nosotros nos sirve para presentarnos delante de Dios el Padre como si nunca hubiéramos pecado. Ese ser se llama Jesucristo, el justo. Él puede ser tu abogado hoy. Acéptalo. Y Él puede darte una nueva vida, prepararte en paz y en armonía para que tú recibas las buenas nuevas y la compartas también a toda la gente que te rodea, que has nacido de nuevo a una nueva vida por obra y poder del Espíritu Santo, quien te llevó a los pies de Cristo. Amén. Ese es el mensaje del juicio, volver a Dios, para que nosotros manifestemos las grandes bendiciones, el gran amor que ha tenido de
que seamos tenidos por dignos de ser llamados hijos de Dios, por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo posible para que nosotros pudiéramos acceder a una salvación eterna. O sea, hermano, que nuestro Señor Jesucristo en estos momentos está ejerciendo el papel de abogado por nosotros. Así es, mi querida hermana. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios en el contexto correcto, histórico, bíblico, vamos a entender que en este momento nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, está en los cielos oficiando como sumo sacerdote. Nosotros tenemos una enseñanza, una forma de interpretar lo que está haciendo en lo que sucedía en el santuario, en la tierra, que una vez existió, hoy ya no existe más. Pero en la palabra de Dios está descrito cómo Dios salvaba a su pueblo, a la nación israelita del pecado, y qué hacía después con el pecado. Había un ministerio sacerdotal, había un templo, había un sacrificio, unas cosas bellísimas que nosotros vamos a estudiar en su momento, que eso era un reflejo, un reflejo pálido, muy pequeño, de la verdadera función en el cielo de cómo Dios trataba el pecado. Y en este momento, Jesucristo estando en el cielo, y la Biblia lo menciona en diferentes lugares, que Él, nuestro Señor Jesucristo, oficia de sumo sacerdote, como nuestro juez y nuestro abogado, para que nosotros podamos obtener el perdón de los pecados por medio de su sangre, de su sacrificio, que puede ser nuestro, si lo aceptamos por fe. Pasamos ahora a la pregunta séptima, que dice así: ¿por qué código seremos juzgados? Mis queridos, nosotros si estamos en un juicio acá en la tierra, de la naturaleza que sea, tiene que haber una norma por la cual se determine si somos justos o si somos injustos o culpables. Esa norma es la que va a determinar nuestra situación o el veredicto y la sentencia. En el cielo también existe una norma. Vayamos al libro de Santiago. El libro de Santiago capítulo 2, versículo 12 dice así: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley que te va a hacer libre, esa ley va a ser usada para que nosotros seamos juzgados. Y Santiago en el contexto habla de la ley de los 10 mandamientos. La ley del decálogo que le dio Dios a Moisés en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Esa ley es la que a nosotros nos va a hacer culpable ante Dios o la que nos va a hacer inocente. El veredicto lo dirá esa ley con respecto a los registros que tengamos nosotros en el cielo de nuestra vida. Nosotros no podemos, es imposible que esa ley pueda ser aplicada a nosotros y tener un veredicto de inocente. Pero hay uno que fue inocente, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él te ofrece a ti, mi amigo, y me ofrece a mí, que ese veredicto de inocencia puede ser aplicado a mi vida, y yo puedo ser visto y contado como inocente si acepto por fe ese sacrificio en mi vida. Y eso a mí me justifica ante Dios. Y yo ya no soy contado como culpable. Y al ser justificado, también se me da el poder por medio del Espíritu Santo de que pueda obrar una nueva vida. No que yo pueda, sino por el poder. Y eso es poder de Dios. Obrar una nueva vida en comunión a esa ley que a mí me ha justificado. Esa ley a mí ya no me cuenta como culpable, sino como inocente. Pero es Cristo el que me ha justificado a mí. Y la ley me dice, tú ya no eres culpable, ahora tú eres inocente. Pero hay uno,
inocente que me aplica a mí esa sentencia de inocencia perfecta, si yo la tomo por fe. Eso es un regalo de Dios. Eso es gracia de Dios, si la acepto por fe. La octava pregunta dice así: ¿cuál será la sentencia? Mis queridos, Mateo 25, 31 en adelante dice así: habla sobre el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mi querido, mi querida, cuando Dios creó a la pareja, le hizo un reino, un jardín, un Edén, un mundo perfecto. Ese era nuestro destino de parte de Dios. Nosotros, nuestros primeros padres, fueron desobedientes y nosotros tenemos la naturaleza de rechazarlo a Dios, por la naturaleza misma. Pero Dios, habiendo restaurado todo, a los que hayan confiado y a los que hayan arreglado sus cuentas con Dios, aceptado el sacrificio de Cristo, Él nos promete que nos va a restituir a la imagen que era el plan de Dios al principio, desde la fundación del mundo. Por eso, mi querido, el mensaje de la Biblia es un mensaje de reconciliación, de volver a Dios, porque ya es tiempo, porque los tiempos vienen difíciles y cada vez va a ser más difícil en que nosotros podamos arrepentirnos, porque este mundo cada día se hace más y más rebelde. Sigo leyendo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? En fin, toda una historia que narra que el verdadero cristiano llevó una vida como la de Cristo en la tierra, pero a su prójimo. Hay alguien que necesita una ayuda, ayúdalo. Hay alguien que necesita un vestido, si lo puedes, dáselo. Dios te recompensará. Alguien tiene hambre, tienes para darle de comer, dale de comer. Sé generoso. Dios ha sido así con nosotros antes, para que nosotros tengamos un ejemplo. Y el ministerio de Cristo constantemente era eso, servir a los demás. Él llegaba a las ciudades, a los pueblos, a las aldeas, y no quedaba un enfermo, no quedaba ni una persona que quedara con hambre. Cuidaba de ellos y también les daba la palabra de vida, el mensaje de la reconciliación, del amor de Dios. Y Él nos ha dado ejemplo a nosotros también ahora. O sea, hermano, que según esto que estamos estudiando acerca del juicio, el juicio ya se está llevando, porque yo he escuchado a algunas personas que dicen que el juicio será cuando Dios venga. Es más, el credo católico dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre y que vendrá a hacer un juicio a los vivos y a los muertos. Pero, según todo esto, el juicio ya se está llevando a cabo. Sí, mi querida hermana. La creencia popular de nosotros, los cristianos, es que juicio y castigo se realizan en un solo acto. La Biblia no menciona que Dios obra de esa manera. Cuando Dios obra sobre justicia para decretar un juicio, siempre le ha dado a las personas que iban a ser juzgadas tiempo
para arrepentirse, para que tomaran otra decisión, para que cambiaran sus vidas. El juicio ya estaba decretado, la sentencia no. Por ejemplo, en el caso de Noé, Noé se le dio 120 años para que él predicara. Ya el juicio estaba decretado. Sin embargo, él tuvo 120 años para construir el arca y predicar de que venía un juicio y que todo aquel que quisiera salvarse, aceptara a Dios y le siguiera a él, entrando al arca. Pero la maldad de los hombres era de continuo solamente el mal. Y 120 años el mundo se hizo peor. Solamente se salvaron él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. También tenemos el ejemplo de la ciudad de Nínive, como lo había comentado antes. Jonás, cuando esa ciudad había llegado a tal nivel de rebelión contra Dios, que Dios decretó castigarlos. Y sin embargo, no lo hizo en el momento. Le mandó un profeta que predicara reconciliación, perdón, arrepentimiento, vuélvanse a Dios, porque hay una sentencia. 40 días. Dios ha decretado que esta ciudad tenga la oportunidad de arrepentirse. Y si no, será destruida. Y qué interesante, no siendo ellos judíos, ni del pueblo de Israel, pero toda esa ciudad escuchó la voz de ese profeta y se arrepintió. Toda la ciudad, desde el rey hasta el último animalito, todos hicieron ayuno y pidieron perdón y se arrepintieron de sus malos caminos, y Dios tuvo compasión de ellos y no los destruyó. Pero en las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, también ciudades corruptas, ciudades pecadoras, ellos también tuvieron su tiempo. Dios había decretado la destrucción de esa ciudad, pero antes le comenta a Abraham y le dice: yo voy a destruir esas ciudades, ya no pueden seguir existiendo esas ciudades, es demasiado el pecado que se practica allí. Y Abraham intercedió por amor a esa gente y le pide a Dios que tenga misericordia. Si hubiera un poquito de gente, eran ciudades grandes, populosas, ricas, y él le dice: si hubiera 40 personas, 50 personas, 40 personas, 30 personas, es decir, cada vez menos, y Dios le dice: no hay. Y él dice: si hubiera 10 personas, tampoco hay. Si hubiera 10 personas, por amor a los 10, no destruiría todas esas ciudades. No eran solamente dos, eran varias ciudades de la llanura. Las dos principales eran Sodoma y Gomorra. El pecado era tan común y tan malo ante Dios, que Dios tuvo que destruirlas. Y ya Abraham dejó de interceder, si no hay 10. Y sabemos que si tampoco hubiera dicho 5, tampoco hubiera 5, porque solamente eran Lot y sus hijas las que pudieron salvarse. Pero en el momento en que Dios decretó el juicio, hasta el momento en que llegaron los 2 ángeles que iban a ejecutar la sentencia, pasó un tiempo. Cuando Jesús mismo estuvo en la tierra, Él había dicho que la ciudad, el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, que lo único que sabía hacer ante Dios era matar a sus profetas, apedrearlos. Dios les mandaba uno tras otro. Y eran rebeldes. Y Dios mandó a su propio hijo y también lo mataron. Y mandó a otro profeta, Esteban, también lo mataron. Y Dios dijo: ya no puedo más. Esta ciudad debe ser destruida. Será destruida. Y Jesús dice en la sentencia que vuestra casa es dejada desierta. Después que Él exclama, que dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, como una gallina junta a sus pollitos, a sus polluelos debajo de sus alas, cuando hay peligro, así quise yo juntarte a ti y no quisiste. Ahora vuestra casa es dejada desierta. Y ese
juicio no vino en la época de Jesús, Él murió, pero 3 décadas después, en el año 70, vino el juicio y la destrucción. Al final del tiempo, Dios obraría de la misma manera. Mandaría un juicio, pero también mandaría a sus hijos a predicar el mensaje del juicio, que el juicio viene el fin, pero debemos prepararnos ante Dios. Por eso, mi querido, mi querida, estoy hablándote a ti, porque Dios te ama y te llama al arrepentimiento, a nosotros continuamente, a que volvamos a Él, porque hay un juicio decretado que pronto se hará realidad. Ese juicio nos habla de un Dios justo. Vemos cómo el mundo está avanzando en su estado de pobreza espiritual, de apostasía. El mundo cada vez está más alejado de Dios. Y Dios tiene que tomar cartas en el asunto de manera directa. Y lo va a hacer. Pero antes va a levantar a un pequeño grupo, a una iglesia, que va a salir a proclamar a todo el mundo que hay un juicio. Te invito a ti, mi amigo, a ti, mi amiga, a que te unas a los verdaderos adoradores y que proclames un mensaje que Dios nos ha dejado a nosotros. Y no es cualquier mensaje, es un mensaje de amor y de misericordia, porque el juicio viene, pero en el juicio también se manifiesta el amor de Dios. Ahora pasamos a la pregunta número 9, que dice así: ¿por qué el último mensaje de Dios al mundo habla de un juicio? Mi querido, cuando Dios le muestra al profeta Daniel, en el capítulo 7, vamos a ir al libro de Daniel. Así a grandes rasgos, vamos a tocar estos 2 capítulos, capítulos 7 y 8. Hay una secuencia que a Daniel, al profeta, le es mostrada para que él escribiera, porque él era llamado el profeta del fin. Él no escribió para su época. El profeta Ezequiel escribió para su época, pero el profeta Daniel escribió algo sellado para el fin del tiempo, para nuestros días. Y él habla sobre una sucesión de imperios o reinos que dominarían la tierra. En la época de él estaba Babilonia, y Babilonia era el imperio que dominaba el mundo conocido. Era lo que nosotros conocemos hoy como Estados Unidos. Era el Estados Unidos de Norteamérica de esa época. Pero ese imperio, a él se le había dicho que iba a caer, e iba a surgir otro imperio. Y en su propia vida él vio con sus ojos que la palabra de Dios se cumplía con total exactitud y certeza. Los medos y los persas, que fueron un imperio que resurgió en unión, porque Babilonia era muy poderosa, se unieron 2 reinos que también se hicieron fuertes y pudieron derrotar a la Babilonia y a la ciudad inexpugnable. Y la derrotaron, llegado el tiempo. Y a él se le muestra que ese reino también caería, surgiría otro reino, que era el de los griegos. Y después surgiría, que caigan los griegos, otro reino, el Imperio Romano. Y el Imperio Romano iba a surgir un poder que también iba a sufrir una derrota, una herida, y que esa herida sanaría y que volvería a resurgir. Y al fin del tiempo, cuando ese poder resurgiría de las cenizas de su herida mortal, es entonces donde Dios tomaría a ese poder y lo acabaría, pero de manera sobrenatural. No iba a venir otro reino, sino iba a ser implantado el reino de nuestro Señor Jesucristo, simbolizado por una piedra que aplastaría a una estatua donde están simbolizados todos estos reinos. En el tiempo del fin, nosotros vemos que esa sucesión de reinos ha pasado y hoy estamos al final del tiempo. Y si estudiamos la palabra de Dios,
Y no hay mejor forma, mi querido, mi querida, que estudiarla de una manera completa, histórica, porque la Biblia también es un mapa histórico. Y nos daremos cuenta de la belleza y la certeza que tiene la palabra de Dios, la exactitud con la que todo lo que estaba predicho se está cumpliendo hasta el día de hoy. Y veremos que es palabra de Dios y que Dios está viniendo pronto ahora a instalar su reino, que se está repitiendo la historia de Sodoma y Gomorra, que nuestros líderes políticos nos están tratando de llevar a una situación tal que vivamos una sociedad como la de Sodoma y Gomorra, como la del homosexualismo. Nos quieren obligar por la fuerza que aceptemos ese sistema de vida, y la palabra de Dios lo condena. Nos están obligando a que nosotros tengamos que adorar a un astro, a deidades, a lo creado, por ley, por la fuerza. A guardar una ley que me diga a mí qué día tengo yo que adorar. Dios me hizo libre. Dios te hizo libre, mi querido, mi querida. Tú tienes que saber elegir, y elegir en tu sano juicio y libre albedrío a quién tú quieres adorar y qué día quieres guardar. Nadie puede venir a tu casa a decirte tú tienes que quedarte en la casa tal día e ir a misa tal día. Es imposible, no es bíblico. Nos están diciendo que todos somos iguales, que la ley dice que todos somos iguales cuando Dios nos hizo diferentes. Es decir, se nos está implantando a nosotros una forma de gobierno como en la antigüedad, que si nosotros no aceptábamos esa autoridad, seríamos muertos, perseguidos, privados de nuestros derechos, de nuestras libertades, de nuestras posesiones y hasta de nuestra vida. Ese es el espíritu que existe detrás de todo este movimiento. Por eso Dios tiene que ejecutar un juicio para clarificar todo. Su nombre es puesto, el nombre de Dios es puesto en tela de juicio, de duda. Y si Dios salvó a todos sus fieles en la antigüedad y permitió que otros dieran testimonio con su vida para seguir predicando la palabra, para que vieran a aquellos cómo los mataban de forma cruel e injusta a personas inocentes, ese testimonio seguía predicando, ya estando ellos muertos. Dios permitió en su divina omnisciencia que todo eso ocurriera. Y Dios va a permitir ahora también que sucedan cosas extrañas, porque un juicio es necesario y está profetizado que debe ocurrir en estos días. Entonces, mi querido, mi querida, en el libro de Daniel capítulo 8 habla sobre un juicio y entonces podemos encontrar que en el capítulo 8, versículo 10 en adelante, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Habla sobre este poder que se engrandecería, crecería de una manera sobrenatural. Y a causa de la prevaricación, de la rebeldía, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, el continuo sería la correcta traducción, y echó por tierra la verdad. Es un poder apóstata que está enemistado, enemigo acérrimo, inmortal de la verdad. Y hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces era un santo que hablaba, dice Daniel, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, la rebeldía, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. ¿Qué significa esto, mi querido? En la economía judía había 7 fiestas que eran relevantes en la liturgia de la religión judía. Las fiestas, lo vamos a hablar en otro momento, decían, le enseñaban al pueblo de Israel cuándo Dios actuaría para purificar
al pueblo, juzgarlo y salvarlo del pecado. Esa era una enseñanza que tenían. Y había una de las fiestas, la sexta fiesta, la que se llama la fiesta de la expiación, la fiesta de la limpieza, del perdón de los pecados. Era una fiesta tremendamente solemne, la más solemne de todas. Y esa fiesta hablaba de un juicio. ¿Por qué? Porque al final del día, la presencia de Dios, lo que se llama la Shekinah, la gloria de Dios, descendía al santuario, al campamento de los judíos. Y el que no estaba purificado, no estaba perdonado, no había hecho las paces con Dios, no había arreglado su cuenta con Dios, esa gloria de Dios lo consumía, lo mataba. Y era un día de juicio. Ese día, simbólicamente en la fiesta judía, proyectaba a un día de juicio real y verdadero. Es el que hoy estamos viviendo. Hoy estamos viviendo el real y verdadero día de la expiación. Antes que venga la gloria de Jehová, Jesucristo con la gloria del Padre y de los ángeles y la suya a este mundo a ejecutar un juicio. Esa fiesta simbolizaba lo que hoy es realidad. Tenemos que prepararnos para ese día, para estar en paz con Dios. Esa era una de las fiestas que vamos a estudiarla más adelante. Es una fiesta que nos enseña muchísimo porque nos dice muchas cosas reveladoras de nuestro buen Dios. Pasamos ahora a la pregunta 10ª, que dice así: ¿qué cosas revelará este juicio? Mis queridos, en el mismo libro de Daniel, capítulo 7, el versículo del 8 al 10, dice lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojo como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y la rueda del mismo, fuego ardiente. Es decir, aquí a nosotros se nos menciona que era un día el que el profeta Daniel mira, donde comienza un juicio. Sigo leyendo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es ahí donde comienza un juicio en el cielo y los libros fueron abiertos. Este es un momento muy solemne. Pudiéramos estudiar durante mucho tiempo estos capítulos del libro de Daniel, que son reveladores, que están muy ligados, relacionados con Apocalipsis, para entender los tiempos en que vivimos. Pero vayamos al capítulo 12:1, que dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Acá también lo menciona, que va a haber un juicio y los libros serán abiertos, pero tu pueblo, le dice el ángel a Daniel, los verdaderos siervos de Dios, serán libertados. Esta es una invitación, mi querido, mi querida, para que estudiemos la palabra de Dios, porque viene un juicio. La única iglesia en el mundo, y lo digo con mucha tristeza, mi querido, que menciona, que predica este mensaje de juicio en el mundo, es la iglesia adventista. Porque Dios levantaría un pueblo que entendiera los tiempos y que este el tiempo del fin es necesario predicar un mensaje de juicio, porque Dios vendría. ¿Tú te imaginas en tu casa, estando con toda tu familia, en la paz del hogar, y de pronto está por entrar un ladrón
y entra el ladrón a robar a tu casa, pero entra por otra puerta y hay un vecino al lado tuyo, enfrente de tu casa y está mirando todo. Y ese vecino te dice, sí, yo lo aprecio a mi amigo, a mi vecino que está muy, lo quiero mucho, está muy allegado a mí. Pero él ve entrar a un ladrón y no te llama. No te llama por teléfono, no te avisa, no sale y sabe que te está robando y te está haciendo daño. Cuando ese ladrón te haya desvalijado y haya hecho todo lo que tenía que hacer, ha hecho maldades en tu casa, en tu familia, y tú te enteras de tu pérdida y de pronto le comentas a tu amigo y él te decía, sí, yo lo vi entrar. ¿Y por qué no me dijiste, no me avisaste? Y bueno, es que no quería asustarte. Tú eres mi amigo, yo te aprecio mucho, pero no quería traerte malas noticias. Pero es un ladrón, entró a mi casa, tú eres mi amigo, me aprecias, tienes que avisarme. Pero es que no quería asustarte, no quería alarmarte. ¿Nosotros consideramos a esa persona nuestro amigo? ¿Es realmente nuestro amigo? ¿Se comporta como nuestro amigo? Mis hermanos, mis queridos, si hay alguien que te va a predicar paz y seguridad en un mundo en el que vivimos hoy, como está este mundo hoy, es ese tipo de amigos. No quiere alarmarte, él te aprecia, pero están entrando a tu casa, están minando tu casa, se están metiendo con tu familia y con tu vida, con tus pertenencias, y él no dice nada. ¿Por qué? Porque él no quiere asustarte. La palabra de Dios dice que estamos en un juicio y el verdadero amigo es el que te va a alertar y te va a decir, hay peligro en tu casa, cuídate, cuida a tus hijos, cuida a tu esposo, a tu esposa, cuida tus pertenencias, porque dentro de tu casa hay un ladrón. Y dentro de nuestras casas, mi querido, mis queridas, siempre suele haber un ladrón, un asesino, un mentiroso, que se llama diablo y Satanás. Se mete en nuestra casa, se mete en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras parejas, de nuestros esposos, esposas, nuestros padres, para traer destrucción, llanto, dolor y muerte también. Y si tú tienes un amigo que te dice, no te quería avisar, porque te aprecio y no quería preocuparte, no quería asustarte, aléjate de ese amigo. Porque ese amigo ante Dios es tu enemigo, es el socio de ese que entra a tu casa a destruirte. El verdadero amigo te va a alertar. Y nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, tiene un mensaje al final del tiempo que es de juicio. Prepárate, Cristo viene pronto a buscar a los suyos. Debemos predicar este mensaje, hacer las paces con Dios, arrepentirnos, buscarlo en humildad y en humillación ante Él, para que Él nos tenga por dignos de soportar aquel día y estar en pie para dar gloria y gracias a Dios por una salvación tan grande. Si alguien te dice Dios es amor, es verdad, pero es una verdad a medias. Y una verdad a media, mi querido, mi querida, termina siendo una mentira. El mensaje para Dios hoy, para tu vida, para la mía, es que Cristo viene pronto a ejecutar un juicio. Preparémonos. Amén. Dios nos ha trazado todo lo que necesitamos saber para estar preparados para aquel día. Cuídate de los amigos. Pídele a Dios sabiduría en oración, discernimiento, y que el Espíritu Santo te pueda llevar a los pies de Cristo, que es el único que puede salvarte, porque también es tu abogado, es tu salvador, es tu redentor, es tu juez, pero también es tu abogado y tu amigo. Que Dios te bendiga, mi querido, mi querida. Amén. Amén. Estimados amigos y amigas, hemos llegado al final de otra emisión más de este su programa 10 preguntas sobre la Biblia.
Esperamos que este tema que desarrollamos en el día de hoy haya sido de crecimiento espiritual para todos ustedes, y les invito a que sigan estudiando estos temas y a que sigan escudriñando la Santa Palabra de Dios, y que nos escriban también, que nos escriban a nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com, cualquier duda o inquietud que usted tenga, cualquier sugerencia, y con gusto nosotros le estaremos respondiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio de la Palabra de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor se quede con ustedes, que la paz y el amor de Dios se guarden en vuestros corazones. Amén. Y nos vemos en otro programa más. Muchísimas gracias. Amén. Bendiciones.